bien, muy buenas noches o buenas tardes, dependiendo en el lugar donde te encuentres. Dios te bendiga. Continuamos con nuestra programación en el plan diario de lectura bíblica. Hoy la modalidad es el video. Decidí grabarlo porque el internet está bastante deficiente y prácticamente se hace imposible que usted lo escuche de manera continua. Varias hermanas y hermanos me han dicho que tienen problemas con la interferencia, con el corte del audio. Entonces, por un par de días vamos a tenerlo en esta modalidad. Yo lo voy a grabar previamente y luego lo subo para que ustedes, a la misma hora, por supuesto, 10 de la noche Madrid, para que usted pueda escuchar. Continuamos con nuestro programa en el libro de Nehemías, capítulo 4. Y por supuesto, previamente saludo a todos aquellos que comúnmente se conectan. Dios te bendiga, hermano. Recuerda, el propósito es que nos mantengamos en nuestro nuestra tarea de leer la Biblia, de darle ese lugar que se merece dentro de nuestro diario vivir, darle un lugar a esa palabra santa, que la necesitamos porque es la naturaleza de lo que somos. En uno de esos momentos en que a veces Dios me da palabra de sabiduría, Dios me dijo, o yo hablé y lo dije en un grupo, nosotros, nuestro ADN es la palabra de Dios. Imagínense. Sabe que el ADN es el elemento biológico, fisiológico, digamos, que está compuesto por proteínas y que determina lo que tú eres. Tu color, tu tamaño, el color de tus ojos, tu piel, la forma de tu rostro, tu sexo, importante, está determinado por el ADN. Así igual, espiritualmente, nuestro ADN está compuesto de la palabra de Dios. Porque en el principio, dijo Dios, dice que salió de su boca y creó. Dios mandó y existió. Y dice la palabra que Dios sopló aliento de vida al hombre y el hombre fue un ser viviente. Interesante que el hombre se convierte en ser viviente cuando Dios sopla aliento, cuando Dios le dice posiblemente, recibe de mi espíritu, cuando Dios le dice, vive, su palabra creó esa realidad en nosotros. Y así que hermano, usted está hecho materialmente, bueno, de los elementos que son básicos, las proteínas, ¿verdad? Que comemos a diario, el patacón, la sopa, la arepa, eh, la paella que se come, el dulce que tanto le gusta a los muchachos. Estamos constituidos fisiológicamente de eso, pero espiritualmente estamos hechos del Espíritu de Dios, del soplo de aliento que Dios nos dio. Ahora, si tú no has aceptado a Cristo en tu vida, tú estás muerto. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y vamos a decirlo de una manera práctica, sencilla, pero cierta. Tú no existes para Dios. Espiritualmente estás muerto. No cuentas. Pero Dios quiere darte vida. Dios quiere soplar sobre ti y darte la vida abundante, la vida nueva por la cual vino Cristo para concederte. Acepta a Cristo en tu corazón. Bien, hoy vamos a continuar con nuestro libro en Nehemías, capítulo 4, y vamos a leer. Oremos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, que esta palabra constituya nuestra esencia, lo que somos. Es palabra que sale de tu boca, Señor. Haz que nuestro espíritu la reciba también en bendición y en gracia, para edificación de nuestra alma.
Bendice a todos los hermanos, hermanas, amigos que escuchan esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Entonces, vamos a leer. Estamos en el libro de Nehemías. Recuerde, Nehemías se le dio la tarea. Él era un copero en el, en el reino de Artajerjes. Estaba encargado de traer y administrar el vino en la casa del rey. Pero él era también un hombre de temor de Dios, un hombre que quería y tenía su formación tal vez como profeta o sacerdote o escriba, y tenía un gran amor por el pueblo de Dios. Y él rogó para que Dios bendijera a su pueblo, pidió por perdón. Y Dios le dio la oportunidad de estar ante el rey, y el rey de esta manera le concedió el ir a Jerusalén a construir. Así que vamos al relato de Nehemías en su intento de reconstruir las murallas de Jerusalén y a Jerusalén misma. Dice la palabra: precauciones contra los enemigos. Nehemías capítulo 4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permite volver a ofrecerse a sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizó mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y el resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban. Y él tocaba la trompeta, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajaremos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida de la alba
hasta que salían las estrellas. También dijo entonces el pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y de noche servían de centinela, de día en la obra. Y ni yo, y ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia me seguía. Nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bien, la actitud de guerra, la actitud de vigilancia, mientras se construye el muro importante, la actitud que tenía esta gente, sin miedo, con solo el amor y la responsabilidad de reconstruir el muro de Jerusalén, bajo la amenaza de estos impíos y pecadores que siempre se han opuesto a la obra de Dios. Cualquier obra de Dios, estimado hermano, que tú comiences, tiene su oposición. Recuerdo que cuando estaba en el 30 por 30 hubo un pueblo que estuve en Ardales, Ardales, sí, Ardales. Estaba yo acomodando las cosas para comenzar la evangelización y había una señora que pasó. Ahí ustedes la pueden ver en el video. Como 10 veces me decía: aquí esto no se hace. Aquí la gente no te va a escuchar. Aquí todos somos católicos. Aquí no hace falta esto. Y yo, sí, bueno, permítame tener la libertad de darle a las personas el evangelio. Ah, bueno, bueno. Bueno, si son católicos, le dije yo a la señora: bueno, están abiertos a la palabra de Dios, ¿no? No voy a decir nada que no sea cristiano. Ah, bueno, ay, no te van a escuchar. Es que se oponen, hacen trabajo que no quieren que el evangelio sea predicado. Y la palabra dice que la semilla, la palabra de Dios, entra al corazón. Y cuando la tierra es buena, puede traer frutos. Hay muchas personas que han venido al conocimiento de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque reciben la palabra de Dios. Un Dios te ama, un arrepiéntete, un si no te arrepientes vas al infierno, porque es palabra dura, pero es cierta y es semilla de Dios. Confesaos, acercaos a Dios porque el reino de Dios se ha acercado. Ese tipo de palabra puede llegar al corazón de las personas y traerlo. Y así como esta gente tenía su oposición, hermano, aún tú en la iglesia se van a levantar, ¿cómo se llaman? Estos Zambalat, que se enojan porque tú haces un servicio de corazón al Señor. Recuerda, si tú haces un trabajo al Señor sin ánimos de contienda ni por vanagloria, lo estás haciendo para el Señor. Y hay gente que se molesta por eso. Hermano, usted no presta atención a eso. Usted sirva al Señor con la espada en la mano. La espada no es un garrote con que hay que darle a los otros hermanos, no. La espada es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios y sirviéndole al Señor de corazón, Dios le va a bendecir. Nehemías capítulo 5. Abolición de la usura. Dice la palabra: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos, como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y nuestras hijas por servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de vuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras?
También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, y quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandéis de ello como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les dije jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dijo, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, yo y mis hermanos comimos el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos la heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaba a mi mesa. Y yo le preparaba para cada día un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Un capítulo interesante que habla sobre el clamor del pueblo que está siendo oprimido por el propio pueblo. Yo creo que hay elementos aquí que quiero mencionar de mucho interés. Vamos a hablar de interés académico, yo sí, a interés académico y político, porque la Biblia trae todo, la Biblia trae academia, trae política, trae filosofía, y en este capítulo no vamos a espiritualizar, pero sí vamos a academizar. La Biblia se presta para, siempre hecho con la intención del autor, ¿no? El autor presenta aquí un hecho social y económico, y es una reprensión que el autor hace a aquella casta de líderes de Israel en aquel entonces. Ustedes leyeron la situación. La situación es que el pueblo, básicamente las mujeres, la gente indefensa, está siendo taxada por una deuda. Ellos dieron sus tierras, ellos dieron sus propiedades, aún dieron sus hijos. Perdón. Y por esta razón estaban pagando gravamen, estaban pagando una deuda que era tan pesada que ellos no la podían eh, pagar. Estaban siendo oprimidos. Y sale Nehemías como líder del pueblo, escucha el clamor y hace un, una reflexión y una demanda y una condena a los líderes, a los príncipes del pueblo, y les dijo con una pregunta interesante: nosotros tenemos la ley, porque en la ley dice que los judíos pueden redimir o sacar de esclavitud a sus connacionales de otras naciones, y ustedes van a oprimir, a esclavizar a su propio pueblo. ¿De qué se trata esto? Aquí hay un elemento interesante, que es el elemento humano, el elemento de misericordia, el elemento de justicia social sobre los oprimidos. La intención no es hacer un movimiento que promueva la libertad de la sociedad opresora y económica injusta del mundo. No, no. La idea es aprender de cómo la Biblia pone en perspectiva prioridades dentro de la sociedad. Y la primera prioridad no es que tú como príncipe, no es que tú como político
hagas dinero, dinero, dinero a cuestas de un pueblo que oprimes y oprimes. Ya seas capitalista o ya seas socialista o comunista, si ese es el patrón que tú sigues, como dice Nehemías, estás haciendo mal. Cualquier líder que tú seas, cualquier modelo económico que tú tengas, donde el pueblo está oprimido por las deudas, por la falta de recursos, por la situación agravada de los débiles, si este es tu sistema, cualquiera que sea, estás en contra de Dios, estás en contra del sistema correcto. ¿Cuál es el sistema correcto? Mire, aquí el Nehemías no dice que el préstamo de dinero es malo, no dice que tener cierto ganancia sobre tu dinero es malo, no, él no está diciendo eso. Él está diciendo es el elemento de opresión sin consideración a la naturaleza del propio pueblo. Los líderes, los príncipes son de la misma naturaleza del pueblo, son tus hermanos, dice aquí la palabra. Así que esto es un mensaje para todos los políticos, cualquiera que sea, ya sea de la derecha o de la izquierda, comunista o capitalista. Porque, por ejemplo, el capitalismo, hablando aquí en términos generales, tiene este mecanismo de préstamo. Hay gente que va a un banco y saca dinero prestado y a veces los intereses son desproporcionados. Y eso realmente se llama usura y Dios está en contra de eso. Entonces, en ese sentido, es un sistema que no es correcto. El interés debería ser proporcional a tu capacidad de pago. Si yo presto 1.000, no es posible que me demanden en 12 meses pagar 1.500 o pagar aún hasta 2.000. Usted saca un coche a 30 años, paga mensualmente 300, 400 euros, dólares. Usted multiplica eso y eso es una cantidad de dinero exorbitante. Pero bueno, ese es el sistema. Pero cuando este sistema oprime, cuando este sistema va en contra del bienestar del pueblo, es un sistema malo. Ahora, eso es del comunismo, perdón, del capitalismo. ¿Qué pasa con el comunismo y el socialismo? Ellos privan de la herramienta de producción de recursos a la población. El Estado toma, asume la producción, asume la educación o asume cualquier actividad que debiera ser de libre ejercicio del pueblo. Y cuando tú privas de esta herramienta de producción al pueblo, o cuando tú sometes y controlas la producción del individuo, tú lo estás privando a él del crear su bienestar y por lo tanto está siendo injusto. Y esto no es correcto tampoco. Entonces, tú tienes un dolarito, pero yo tengo 10. Si tú tienes $2, el pueblo, el que está en el príncipe tiene 40 y 50. Y así vemos entonces que hay un grupo oprimido y un grupo pequeño recibiendo todos los beneficios del sistema. Eso es injusto, eso no viene de Dios, eso es pecado. Como dice aquí el versículo, en el versículo, mire lo que dice Nehemías, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Así que cualquier líder gobernante, cualquier príncipe del pueblo que no tiene temor de Dios, simplemente va a hacer lo malo para opresión del pueblo, lamentablemente. Necesitamos líderes que se levanten, ya sea en cualquiera de los sistemas, pero que lo hagan con justicia. Bien, vamos al capítulo 6, Nehemías. Capítulo 6, maquinaciones de los adversarios. Dice, leamos, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir.
porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5.ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas las rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón lo inventas, porque todos ellos amedrentan diciendo: se debilitan las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabed, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del pueblo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, y si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalá lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los profetas que procuraban infundirme miedo. Fue determinado, pues, que el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y de los de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonaán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Merequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él se refería mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. La oposición, el engaño, la mentira, para detener la obra de Dios, siempre va a estar allí. Estos hombres aún utilizaron profetas y a una profetisa, muy presta a ella, ¿no? Por el dinero, para ir y decir mentira a Nehemías. El Satanás utiliza hasta aún las herramientas de la propia gente de Dios, a unas profetisas, a unos profetas, para determinar, para ir en contra de la obra que Dios estaba haciendo. Y yo creo que la aplicación es sencilla, hermano. Como dice el apóstol, enemigos de los de adentro y enemigos de los de afuera. Hermano, tonifica tu corazón con la palabra de Dios, con la obediencia de Cristo, y no seas como estos profetas que aún van en contra de la obra de Dios. No, sé de la obra de Nehemías, la obra que construye, la obra que eh, edifica en la palabra, la obra que evangeliza, la obra que adora en espíritu y verdad, la obra que es en humildad, en amor, en templanza, en gozo, en mansedumbre. Que ese sea el lado tuyo. No seas del lado de estos profetas sobornados por el dinero y por intereses oscuros, satánicos en contra de la obra de Dios. Analicemos nuestra vida. ¿En qué lado estamos? Hermano, absténgase completamente de criticar, absténgase de ir en contra de lo que Dios puso en su obra, en su iglesia. Si hay que exhortar, hágalo con amor. Si hay que traer a alguien a colación por su actitud, hable con la persona. Antes de murmurar de esa persona,
enfrente a esa persona, porque la murmullo, el chisme, la crítica, esas son obras de Sanbalat, de Tobías, de los profetas impíos que se sobornan por el mal. No, usted haga la obra de Timoteo, usted haga la obra de Tito, usted haga la obra del apóstol Pablo, usted haga la obra de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, la obra de amor, de misericordia, la obra de gozo, la obra de verdad, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. A eso dediquémonos, a edificar, no a destruir. Bueno, esta es la lección, perdón, este es el comentario de nuestro capítulo de hoy. Vámonos al libro de Lucas. Veamos qué Lucas nos tiene ya próximos a la crucifixión, al Via Crucis. Una palabra que suena así como católica, Via Crucis, pero no, es Via Crucis del latín camino a la cruz. Ya estamos en Lucas capítulo 18, perdón, 19, porque ya la viuda y el juez injusto lo leemos. Jesús y Zaqueo. Jesús y Zaqueo, tenemos Jesús y Zaqueo, parábola de las 10 minas y la entrada triunfal en Jerusalén y purificación del templo. Bueno, mi hermano, eh, continuemos con la lectura aquí en Lucas capítulo, capítulo 19. Déjeme verificar que hoy toque Lucas, no quiero hacer una lectura que no corresponda. Eh, Déjeme verificar. Sí, Nehemías 4, 5, 6 y Lucas 19. Dice así, Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, o sea que el hombre era de influencia, no era cualquier cosa, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, eh, eh, Zaqueo había perdido su identidad como judío, un hombre vendido al oficio de publicano, que era el que recogía taxes para Roma, considerado un traidor, considerado un eh, alienado social, cultural, religiosamente. Su dinero no le sirvió de mucho, eh, a pesar de que era hombre rico, jefe de publicanos, no tenía acceso a Jesús. Escúchame, tu riqueza, tu posición, tu educación, no te cualifica para estar ante Dios. Lo único que te cualifica para estar ante Dios son dos cosas. Primero, que estés perdido. Y segundo, que tengas fe. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y todos somos pecadores, todos estamos perdidos. Así que todos necesitamos subir a este árbol y desde allí clamar por la misericordia para que Jesucristo nos vea en su amor y nos diga, voy a posar en tu casa, en la casa de tu corazón. Parábola de las 10 minas. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén
y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También éste dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuando eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla a la que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que él tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Aleluya. Nuestro Rey Jesucristo viene a cortar cabezas contra sus enemigos. Aquí lo dice, y decapitadlos delante de mí. No seas enemigo de Cristo. Él, amante salvador, quiere salvarte hoy. Él no quiere que tú seas su enemigo. Él vino para salvarte, Él vino para buscarte, Él vino para redimirte, para darte perdón, para sacar tu alma de la condenación eterna. Él vino para eso. Pero si tú, en este tiempo de tu vida, decides rechazarlo, decides darle la espalda y hacerte enemigo de Jesús, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. No pierdas la oportunidad de salvación en Jesucristo hoy, porque después no habrá oportunidad. Serás un eterno enemigo de Jesucristo, condenado a la perdición eterna. La entrada triunfante a Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betsabé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y entrad en ella y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos.
porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Purificación del templo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Nuestro Jesús, aleluya, que se monta en un pollino y es proclamado el que ha de venir en el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo que entra al templo y limpia los mercaderes y dice, esta es mi casa de oración. Aleluya. A los cuales los fariseos querían matarle. Y finalmente, bueno, cumplieron con su acometido. Estamos a 4 capítulos, 5 capítulos casi del final, de ver esta historia, de cómo se desenlaza este Evangelio Santo, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros y estaremos leyendo en los próximos días de esta historia final del Evangelio de según San Lucas, el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi estimado hermano, Dios te bendiga. Saludos a todos los que van a ver este video. Bendiciones. Regresamos mañana a la misma hora.